Es fascinante pararse a pensar cómo un simple cambio de temperatura en una punta del planeta puede desencadenar tormentas, sequías o inviernos helados a miles de kilómetros. Bueno, pues en esta exploración vamos a decodificar exactamente eso, los ritmos de la variabilidad climática global basándonos directamente en la evidencia científica. Vamos a ver cómo encajan una a una las piezas de este inmenso rompecabezas planetario. El recorrido de hoy es muy claro. Primero, marcaremos la diferencia entre tiempo y clima. Luego, entraremos en el concepto de teleconexión. Pasaremos a los ritmos atmosféricos principales, como la NAO y el SAM. Después, analizaremos la gran oscilación de Madden-Julian y terminaremos con los gigantes del sistema, los modos acoplados entre el océano y la atmósfera. Sección 1. Tiempo meteorológico frente a clima. Para arrancar hay que establecer una base crítica. No es lo mismo el tiempo del día a día que el clima a largo plazo. Tomemos como ejemplo Madrid y Tenerife. Madrid, al estar en latitudes medias, sufre una altísima volatilidad. Frentes fríos van y vienen, provocando saltos térmicos brutales casi a diario. En cambio, Tenerife disfruta de unas condiciones súper estables gracias a su posición subtropical y al dominio de los vientos alisios. El clima, por tanto, no es un simple promedio matemático. Es la medida exacta de la variabilidad que podemos esperar en un lugar concreto. Y antes de lanzarnos a los patrones globales, es absolutamente vital separar lo que es el ruido interno del sistema climático de lo que llamamos forzamientos externos. Para ilustrar los datos nos plantean una pregunta que casi parece de trivial. ¿Por qué las erupciones volcánicas no se consideran variabilidad climática interna? La respuesta tiene miga. Obviamente, un volcán es un proceso geológico 100% interno de la Tierra. Sin embargo, a nivel del sistema climático, actúa como una fuerza externa. El motivo: inyecta aerosoles de sulfato que son altamente reflectantes directamente en la estratosfera. Esto altera el balance de radiación desde fuera de la troposfera, exactamente igual que lo haría una alteración en la actividad del Sol. Un pequeño matiz técnico, pero absolutamente clave para entender el resto. Sección 2. El concepto de teleconexión. Vale, ahora que tenemos las bases, vamos al mecanismo central que mueve los hilos del tiempo a nivel global. El punto clave aquí es entender que la atmósfera es un fluido continuo. Si tenemos una anomalía localizada, digamos una mancha inusualmente cálida en medio del océano, la cosa no se queda ahí. Esa mancha crea ondas, un verdadero efecto dominó que viaja río abajo y acaba manipulando el tiempo en regiones que están a miles de kilómetros de distancia. Ese puente invisible es lo que los climatólogos llaman teleconexión. ¿Y cómo viajan exactamente estas perturbaciones? Principalmente a través de la propia autoorganización del sistema océano-atmósfera. Hablamos de estructuras gigantescas y coherentes como la célula de Hadley o los grandes sistemas monzónicos. También lo hacen a través de ondas persistentes, que nacen de esas perturbaciones y se separan del flujo principal del viento para alterar zonas remotas. Es un sistema increíblemente complejo y no lineal, donde las condiciones pueden cambiar de fase de forma repentina. Es una maquinaria perfecta, pero muy sensible. Sección 3. Ritmos atmosféricos. La NAO y el SAM. Sabiendo cómo viajan esas ondas, toca examinar los ritmos concretos que dominan nuestros hemisferios. En el norte, el gran protagonista es la oscilación del Atlántico Norte, la famosa NAO por sus siglas en inglés. Básicamente, es un dipolo de presión. Imaginemos un sube y baja atmosférico del tamaño de un continente, con un extremo en el anticiclón de las Azores y el otro en la borrasca de Islandia. El pulso constante entre estos dos colosos dicta si en Europa y Norteamérica lloverá a cántaros o habrá una sequía extrema. Y el contraste es radical. Cuando la NAO entra en fase positiva, la corriente en chorro polar se hace muy fuerte. Se queda atrapada en las latitudes altas, arrastrando un clima suave y lluvioso hacia el norte de Europa y dejando al sur completamente seco. Pero ojo cuando la fase es negativa. Esa corriente se debilita enormemente, empieza a ondularse como un río perezoso y permite que el aire gélido del Ártico se desplome directamente sobre el sur de Europa, provocando temporales de nieve y olas de frío brutales. Ahora bien, si damos un paso atrás y miramos el hemisferio norte desde el polo, nos damos cuenta de algo alucinante. La NAO es en realidad solo la manifestación local de algo todavía mayor, el modo anular del norte, o NAM. Es un patrón que abarca todo el hemisferio y que está íntimamente ligado al vórtice polar de la estratosfera. O sea, lo que pasa sobre el Atlántico está totalmente conectado con los vientos que circulan por todo el polo norte. Y, por supuesto, el hemisferio sur no se queda atrás. Tiene su propia versión equivalente. Se llama modo anular del sur, o SAN. Funciona como una barrera gigantesca que modula los potentes vientos del oeste. Esos vientos furiosos que giran constantemente alrededor de la Antártida a unos 50 grados de latitud sur. Actúa prácticamente como el guardián del clima austral. La mecánica es clavada a la del norte.
Una fase positiva del SAM contrae esos vientos hacia el polo, aislando el aire frío sobre la Antártida. El resultado: regiones como la Patagonia se quedan muy secas. Pero si el SAM pasa a fase negativa, el cinturón de vientos se expande y ondula hacia el norte. De repente, Nueva Zelanda experimenta un clima anómalamente cálido, y toda una batería de tormentas y borrascas azota sin piedad el cono sur de Sudamérica. Sección 4. La oscilación de Madden-Julian. Si dejamos los polos y bajamos hacia el Ecuador, la ciencia nos revela otro fenómeno impresionante, algo que los meteorólogos no descubrieron hasta la década de los 70, la oscilación de Madden-Julian, o MJ. A diferencia de esos dipolos fijos que acabamos de ver, la MJ es una viajera incansable. Es una anomalía colosal de circulación atmosférica que nace en el Océano Índico y barre todos los trópicos del planeta, avanzando hacia el este en ciclos de 30 a 60 días. El viaje de esta onda es un bucle continuo verdaderamente fascinante. Nace sobre el Índico Occidental, coge muchísima fuerza al moverse sobre las aguas calientes al este de ese océano y, curiosamente, parece desinflarse cuando toca las aguas frías del Pacífico Oriental. Sin embargo, sobrevive y a menudo vuelve a reaparecer sobre el Atlántico tropical y África, cerrando el círculo completo. Básicamente, da la vuelta al globo modulando todo a su paso. Esta onda se desplaza mostrando dos caras totalmente opuestas. Primero va la fase húmeda, una masa inmensa de tormentas profundas, nubes altísimas y precipitaciones torrenciales. Y justo detrás, casi como si fuera la estela de un barco gigante, llega la fase seca, que suprime la formación de nubes, despeja por completo los cielos y acelera la evaporación del océano. Es un barrido en dos tiempos a escala planetaria. Sección 5. Modos acoplados entre océano y atmósfera. Bueno, y así llegamos al nivel máximo. El nivel más alto de este efecto dominó ocurre cuando la atmósfera y el océano decidan unir fuerzas y acoplarse físicamente. Aquí es donde entra en juego el Niño Oscilación del Sur, o ENSO. Es, sin lugar a dudas, el peso pesado de la variabilidad climática global. A diferencia de las ondas rápidas, este proceso masivo altera de raíz toda la circulación de Walker durante periodos larguísimos, de entre 9 y 18 meses ininterrumpidos. Las dos fases extremas de este monstruo climático reescriben por completo las reglas del Pacífico ecuatorial. Con el Niño, los vientos alisios pierden fuelle o se paran en seco, dejando que una inmensa masa de agua caliente cruce hasta las costas de Sudamérica. La Niña hace exactamente lo contrario. Pisa el acelerador de los alisios, acumulando aguas exageradamente cálidas hacia Indonesia y dejando el resto del Pacífico mucho más frío de lo normal. Y claro, como el océano es tan vasto y tiene tanta inercia térmica, estos modos acoplados no duran un par de días. Mantienen sus efectos bloqueados durante muchísimos meses. Hablamos de un patrón que puede provocar un año entero de sequías devastadoras en una región y, simultáneamente, inundaciones históricas en la otra punta del mundo. Es el ejemplo definitivo de cómo todo en nuestro planeta está profundamente conectado. Y todo este recorrido por la compleja y perfecta maquinaria climática nos lleva a una pregunta absolutamente crítica. Sabemos que estamos alterando de forma persistente las temperaturas globales y el balance energético de la Tierra mediante la actividad humana. Entonces, ¿cómo se adaptarán estos antiguos ritmos naturales? ¿Acabarán desmoronándose estas delicadas teleconexiones o se amplificarán hacia escenarios extremos que jamás hemos registrado? Esa es la gran incógnita hacia la que apunta la ciencia del futuro. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.